Bienvenidos a espacio Análisis de Mercados y Economías Solidarias. En esta ocasión analizaremos la temática de certificaciones por precio justo, estrategias de mercadeo en Argentina, sin considerar solamente la certificación como un sello en el partido, sino que trata de analizar y contextualizar lo que implica el mercadeo y el análisis del mercado, todos los trámites, los pros y los contras de lo que es el tema participativo de garantía versus las certificaciones nacionales o de calidad y comunicación que acarrean para el productor misionero. Era práctica de los intereses del Estado, de las políticas públicas, de fomento. Para hacer una clarificación conceptual y normativa, tenemos que analizar la realidad argentina, la realidad local de las economías regionales. Es indispensable distinguir las dos grandes vertientes de aseguramiento de las condiciones éticas y ecológicas. Hablamos, por un lado, el comercio justo, conocido en inglés como Fair Trade, es un modelo internacional de comercialización de bienes global. Veamos nosotros constantemente de que, por ejemplo, en el caso de Misiones se hablaba del precio justo, siempre se habla del precio justo para la yerba mate, y estamos en este sistema, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es el precio justo? Muchas veces por ahí reconocemos el precio justo no solamente como la marginalidad del costo, en el cual el bolsillo del productor se siente satisfecho, digamos, por el reconocimiento de su trabajo, sino de que ese trabajo que realiza el productor sea reconocido como un ámbito laboral de trabajo seguro, sin trabajo infantil, eh, con el reconocimiento de las condiciones de trabajo según la LT, y entonces son mecanismos en donde tenemos que reconocer la certificación, en este caso para productos exportables e importables, de reconocimiento de la tercera parte, como se dice, ¿no? Un certificadora de tipo internacional, si es que estamos hablando de certificación para importación, en donde ahí comenzamos a hacer la diferenciación con lo que es el sistema participativo de garantías, en donde se habla de la certificación internacional. Estamos haciendo anuncia lo que es conductores internos pares, donde tienen un protocolo que es la exigencia del cumplimiento de estándares sociales, no trabajo infantil o explotación infantil, donde se concientiza y se debe cumplir teóricamente lo que es la equidad de género, las condiciones laborales dignas y el ambiente sano, ¿no? Garantizando entonces de esta manera lo que nos dice el cartel de la Argentina, un precio justo, un precio mínimo, y una mínima de prima de comercio justo de proyectos comunitarios. Entonces, como hace la invención, digamos, la primera, sin precio justo no hay cosecha. Nos estamos refiriendo a esas condiciones laborales salubres para el productor, y aparte, ese precio justo debe ser reconocido en el bolsillo en base a, digamos, a la rentabilidad y el costo marginal. En cuanto a lo que es el enfoque comercial, entonces, principalmente la exportación del mercado sur-norte, aunque existen incipientes redes de mercado sur-sur, con la mayoría de los conceptos que la práctica.
En cuanto al sistema participativo de garantía o SPG, Son sistemas entonces de documento que se trató, que es van certificando productos ecológicos o agroecológicos que se van basando en la confianza de la participación comunitaria, también en el práctico horizontal, sin depender de auditorías privadas externas. Uno de los protocolos que se aplican es cómo construir los promotores, consumidores y técnicos que se realizan investigaciones para químicos, donde también se evalúa el manejo del suelo, la biodiversidad, el entorno y las condiciones sociales que se van a tomar en criterio de validación local. Entonces, este marco normativo histórico de Argentina, la ley de ecología, los sistemas participativos de la natura, fueron ganando terreno por la ley de varias normativas locales, como la ley octava, número 72 de la participativa de la Comisión, uno de la conoce, la ley nacional, también como la ley de la declaración histórica de la agricultura comunitaria, y fue incorporando totalmente la importancia de la certificación participativa, que su reglamentación no se logró aplicar correctamente. Entonces, este punto quedó eh, prácticamente postergado. Cuando empezamos a analizar la referencia histórica del convenio estatal de la reconfiguración de la alimentaria por la privada política, vamos viendo la evolución de estas herramientas de la Argentina fue evolucionando y tiene al. También podemos analizar la periodicidad de los llanos y transición. Una primera fase es la emergencia y la adaptación sectorial del 2000 al 2015, más o menos, a partir del año 2000, la crisis de los 2000, la Feria Franca, fueron las alternativas, los mercados asociativos, los primeros sistemas participativos de gestión. A uno de ellos, de los originales, fue el gobernista del gobierno. También el surgimiento de redes de que buscaron validar producción local sin los costos prohibitivos de la certificación orgánica transnacional. Con la creación de varias secretarías, la de la agricultura familiar, también el involucramiento de instituciones nacionales como la agricultura, entregar las autoridades y los sistemas participativos de garantía pasaron a ser resistencia aislada, a ser objeto de políticas públicas de acompañamiento técnico. A pesar de las fluctuaciones políticas, se avanzó en la politización de mesas interinstitucionales para fortalecer los sistemas participativos de garantía. Estamos hablando del año prácticamente 2016 o 2023, en donde se comienzan ya a institucionalizar lo que son las redes, ¿sí? Hacia el año 2023, haciendo memoria, de los reglamentos del INTA, daban cuenta de más de 38 a prácticamente 40 procesos del sistema participativo de garantía. Estaban activos en desarrollo en todo el país. Sí. Y el 49% incluía el criterio del precio justo. Y esto lo operaba entonces en aquella época como facilitador de infraestructura, ya sea infraestructura logística, validación técnica, a través de lo que era conocido como la Dirección Nacional de Agroecología y el ISUELCONI, Instituto Nacional de Agricultura, Familia Campesina e Indígena, INACSI. Hoy podemos analizar como cual. Entonces, la llegada de esa nación introdujo un cambio bastante drástico en la matriz de la política pública.
Fundamentó la reducción de la estatal, la resolución de la intermediación corporativa sobre estatales. Entonces, el mantenimiento de la estructura de la resolución o el cómputo de ácidas operativas de varias dependencias clave, coordinadas, la recorte presupuestaria en áreas de los conjuntos como de India, porque la cuestión de la ciencia técnica, también retirarse el parámetro de asistencia que los técnicos estatales proveían a las comunidades y a los sistemas participativos de garantía. Entonces, este tipo de subsidios y el financiamiento de las redes se logró que se los fondos destinados a las cooperativas de economía social, el apoyo de la logística de las francas y programas de comercialización solidaria y agroecológica. El mercado como único validador esta velada, esta receta, el valor de un producto, sea ecológico, agroecológico, nicho o justo, debe ser focalizado directamente por la libre transacción entre periodos sin regulaciones ni estructuras estatales de participación. El mercado entonces como único validador, bajo esta óptica, entonces el valor de un producto, ya sea ecológico, limpio, justo, debe ser convalidado, como lo decíamos, como rememoramos, directamente por libre transacción en privado, sin regulaciones ad hoc, ni estructuras estatales de fiscalización, que actúen como barreras o distorsiones de precios. En cuanto a lo que es una tercera etapa, que podemos hacer memoria para analizar, es justamente cuál era la repercusión de la redundancia de los impactos. En esto tenemos dos lecturas que tenemos. Está la situación actual, que tiene interpretaciones opuestas sobre el destino del sector, dependiendo de la lente ideológica, ¿no es cierto? Y sobre todo la lente económica con la que se evalúa. Tenemos una perspectiva actual de la desregulación de la libertad del mercado, que es, diríamos, la misión oficial. Para el enfoque liberal, la retirada del Estado de estos esquemas no es un perjuicio, sino más bien una emancipación. Donde hablamos entonces de sostenibilidad real. Teóricamente, que comillas, se argumenta que los proyectos que dependían de la subsidiariedad estatal o de la asistencia técnica perpetua eran económicamente inviables, que es lo que se sostiene en el problema. Entonces, los sistemas participativos de garantía y las cooperativas de comercio justo, que logren sostenerse autónomamente, demostrarán su verdadero valor de mercado y eficiencia. Esto es lo que teorizan e hipotetizan, digamos, en la prédica oficialista. En cuanto a la eliminación de intermediarios políticos, se sostiene que muchas estructuras de agricultura familiar funcionaban como cajas políticas o burocracia ineficientes. Eran, bueno, las prédicas o las calumnias con que se difamó, digamos, a las instituciones del Estado que asistían y sostenían técnicamente a la agricultura familiar. Entonces, al liberar el productor de estas tutelas, dice la predisposición de que puede negociar de manera directa con los privados, optimizando la cadena de valor sin propósitos regulatorios agregados, concediéndole la total libertad al productor. Entonces, este es un enfoque de la exportación clásica. El gobierno impuso un sistema de comercio agrícola basado en la competitividad global, la desregulación aduanera y la remoción de trabas burocráticas para que la producción argentina pueda competir por precio y calidad puro en los mercados internacionales. Continuamos con la perspectiva del impacto estructural, o sea, el económico oficial, la lectura de la resistencia y la crítica neocolonial. Para los movimientos sociales operativos y teóricos de la soberanía alimentaria, las medidas gubernamentales representan un golpe crítico que favorece dinámicas asimétricas o de enclave. Esto podemos recalcarlo porque es la asfixia de los sistemas participativos de garantía. Los sistemas participativos de garantía son intrínsecamente colectivos y requieren sí o sí la articulación. Al retirar el apoyo de los técnicos de INAPSI, de INTA o SENASA,
que realmente caminaban y tenían presencia y asesoramiento técnico terreno, facilitaban laboratorios, traslados de metodologías que hoy por hoy la comunidad, ¿sí? Los movimientos sociales lo sienten y bueno, claman, digamos, por la vuelta, digamos, a estos tipos de asistencia técnica. Muchos sistemas entonces entran en fase de continuación, resistencia estricta, y el tejido de confianza comunitaria se va rompiendo, se ve fragmentado, entonces por la potencia económica de la subsistencia individual, y esto se comienza a evidenciar en los territorios. En cuanto a la privatización de la certificación, bueno, podemos decir de que si un esquema público o participativo validado, la única forma de acceder al mercado que exigían o exigen sello sustentable es la certificación de tercera parte privada. Esto excluye al 90% de los agricultores debido a su alto costo en dólares, concentrando el acceso al mercado premium o de exportación únicamente en grandes corporaciones o terratenientes concentrados, son los que pueden llegar, digamos, a este tipo de certificación de garantía. En cuanto al enclave y la lógica primaverizadora, somos críticos desde la perspectiva de la neocolonial. Somos críticos entonces desde la perspectiva neocolonial económica, en donde advertimos que este modelo simplemente reduce a la Argentina como una proveedora de commodities internacionales tradicionales, sin mayor valor agregado, tanto económico y menos que menos valor agregado social. El comercio justo, entonces, que tanto predicamos, el comercio justo internacional, bajo este esquema de desamparo local, corre el riesgo de funcionar solo como un fetiche entonces del consumo para el norte global, en nichos hiperespecíficos. Por ejemplo, lo que son las bodegas de exportación con certificaciones verdes, mientras el mercado interno se agroecologiza, si es vale el término, y los campesinos e indígenas pierden la soberanía sobre sus territorios ante el avance de la frontera agrícola a gran escala. Entonces, vamos, digamos, tratando de hacer una conclusión de esta situación. A ver, Alicia, si nos cooperas con usted. Hoy en día tenemos el panorama de la polarización de la ecosistema. El comercio justo por la comercio justo sobrevive cadenas de exportación consolidadas, como la vitivinícola, la miel, la combustible, que logran autofinanciar su transbordamiento global. Por su parte, los sistemas participativos de garantías, lejos de desaparecer, están redefiniendo sus estrategias. Ante la ausencia estatal, se vuelcan hacia la autogestión pura, tejiendo lazos directos por redes de consumidores organizados, portuarios y universidades nacionales, que resisten de una manera autónoma e independiente. La disputa, entonces, de fondo sigue abierta, los mercados formales, recursos superiores, y del regulado versus la comunidad como una conductora soberana del valor de sus alimentos. Cuando analizamos otra perspectiva del escenario orgánico, entonces vemos que la Argentina no es una tormenta, somos el segundo país del mundo con superficie certificada como orgánica. Entonces, esto es un principio internacional que se debe aprovechar localmente, también desde los pequeños y medianos productores. Cuando vamos a hacer un desglose de las etapas históricas del sistema participativo de garantía y el comercio justo, vamos a realizar una evolución de los modelos de garantía y también la comercialización alternativa que va respondiendo. Podemos hacer un análisis entonces de la Argentina en el escenario orgánico, ¿sí? Catalogando o separando una matriz con tres dimensiones, donde tomamos la crónica oficial con el acceso a la certificación, el enfoque liberal. ¿Cómo lo ve? El enfoque liberal, según la crónica oficial, asegura de que el mercado proveerá certificadoras eficientes y competitivas para quien los necesite. Entonces, nos dice, según los pensamientos de Calle, Adam Smith,
en que el mercado se regula solo. ¿Sí? El libre juego de la oferta y la demanda, en donde concurren y encuentran un precio justo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad de las economías regionales argentinas, de que esta prédica oficial no se estaría cumpliendo, ya que vemos que prácticamente se están destruyendo las economías regionales con la inclusión económica, sobre todo porque vemos la economía, la ciudad de Misiones, y para recibirlo de Buenos Aires, y La Plata, el costo de la certificación internacional de tercera parte, con certificados internacionales, es inviable para muchos clientes. Estamos hablando de prácticamente una certificación, estamos hablando de $50.000 para arriba, sin sistemas participativos de garantía local, prácticamente con este sistema que permite el oficialismo es inviable. Tenemos que seguir haciendo un análisis de la logística de la comercialización en la materia de tres variables, en donde la prédica oficialista, en lugar de la libre competencia de transporte y mercado, optimizará las cadenas de distribución, ¿sí? La logística popular, que se guía por el sistema de mercado. Lo que vemos en la realidad, en las economías regionales, la concentración de sobre todo en la ciudad que está en la subtítulo de productores familiares, siendo que el supermercado hasta el año pasado prácticamente un precio justo de 505 pesos por kilo que pagan, y en la producción, por ejemplo, nunca se cumplió, es más, un precio que está prácticamente 250, 300 pesos, que tiene que verde, disminuye el precio, en donde el pequeño productor no llega ni siquiera a cubrir los costos, en el caso de la normal de emisión. En cuanto a la producción de frutas en el Alto Valle, también está prácticamente llegando a la producción de peras, manzanas, en fincas, ¿sí? En el alambre, o en el hortalano. Entonces, no llega ni siquiera a cubrir los costos, ni lo que menos favorece pagar una. O en el caso de la azúcar, también, claro, los intermediarios, por tanto, de la gran escala de supermercados, fijan la presión muy seria, llegando, digamos, prácticamente asociativo, y lo que es, digamos, dejando a merced de los grandes terratenientes a los pequeños productores. En cuanto a lo que hablamos de financiamiento de sostenibilidad, según la prédica oficialista, asegura que las unidades productivas que sean ineficientes deben reconvertirse o simplemente quebrar en favor de las eficientes, o sea, dejando lugar a los grandes terratenientes, a las grandes multinacionales, que terminan quedándose con las tierras, con las propiedades de los pequeños productores. Esto a qué nos lleva a analizar la realidad del momento en la cual vemos un panorama triste de desarticulación social, con el retiro del apoyo técnico, de lo que significa el INDA, el SINAPSI. Esto no produce la conversión, sino un abandono y con la consiguiente concentración de tierras multinacionales y de grandes terratenientes. Vemos entonces de que la agroecología, con los recintos participativos de garantía, hoy más que nunca nos damos cuenta de que funciona a la degradación que nos propone el sistema rural. Entonces, la comparación nos va demostrando que la aplicación de la receta de mercado sobre las economías que tienen siempre va a utilizar correcto de materias primas que terminan siendo soluciones. Frente a esto, el sistema participativo de garantía no opera simplemente como herramienta de los técnicos de alimentos, sino como verdaderos instrumentos de resistencia geopolítica y cultural orientada a sostener la vida del territorio frente a
entonces en los años 60, con la consigna comercio no al super, que fue adoptada por varias organizaciones y movimientos, van a adquirir un carácter político-comercial que va buscando que los países del sur de Europa no dependan de la calidad, sino que de términos comerciales que sean mucho más equitativos. En la segunda parte vamos viendo de la importancia de lo que es la institucionalización y la certificación del tercero parte. Aproximadamente en el año 80 van a ser las primeras etiquetas de comercio justo, con más habilidad que los Países Bajos y en el superior, para el Latinoamérica, que luego se va a derivar a la creación de precios justos internacionales paralelamente. En los años 90 se van organizando las normativas internacionales de producción orgánica, como la regulación de la Unión Europea y la apertura de Estados Unidos. Entonces, estos movimientos pasan de los mercados solidarios marginales a la cultura de los supermercados que son normativos. Para lograr esto, se va adoptando el modelo de la certificación de tercera parte, que son empresas auditoras externas de independientes que van cobrando para verificar el cumplimiento de la transparencia de evolución en cuanto a la definición de movimiento y el nacimiento de los sistemas participativos de garantía, aproximadamente por el año 2000 al 2010. En el 2004, la Federación Internacional de Movimientos de Industria Orgánica, denominada FOAM, e iniciativas locales, van a apoyar formalmente el término, usando el término sistemas participativos de garantía, en un encuentro que fue realizable en la ciudad de Torres, de Brasil. Entonces, la actividad internacional se presentó con la la proliferación de las ferias francas por las crisis de periodo del 2009. Entonces, vamos viendo que la certificación de tercera parte, la privada, se va volviendo más productiva económicamente por su costo en el acceso para los pequeños agricultores y va siendo criticada por imponer lógicas burocráticas y coloniales del norte sobre el sur. Entonces, los sistemas de participación están como una alternativa política y local basada en la confianza pública, en la corresponsabilidad entre los productores, los consumidores y los portadores. Cuando vamos analizando una parte en la cooptación corporativa y la resistencia territorial entre el 2010 al presente, vamos viendo que grandes corporaciones, las multinacionales, van lanzando sus propios signos de sustentabilidad corporativa llamado Greenwashing o lavado de imagen. Greenwashing. En Argentina, el periodo va transitando desde la institucionalización estatal de la agroecología con la creación de las direcciones nacionales, la Dirección Nacional de Agroecología a nivel nacional, otras leyes de agricultura familiar, también basadas y enfocadas hacia el desarrollo de la agroecología de los territorios, hasta hoy con el quiebre actual que fue con la política de la desregulación económica que fue más grande actualidad. Entonces se va analizando la atención modelo más sustentable del mercado para un de alto poder adquisitivo y aparte la red que va defendiendo la alimentación tiene un derecho soberano que la soberanía alimentaria. Bueno, en este sentido, de todo lo que me venís comentando Alicia, yo me gustaría hacer una crítica a las posiciones oficiales, o las posiciones liberales, libertarias, neocapitalistas, que ahora variaron, en donde, bueno, haciendo un análisis, podemos decir que la teoría económica neoclásica y el liberalismo del mercado sostienen que la certificación de créditos agroecológicas deben regirse estrictamente por la ley de la oferta y la demanda. Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque considerando que cualquier intervención estatal o subsidio
dice la ley oficial de que distorsiona los precios y genera ineficiencias. Bueno, desde una perspectiva crítica de la economía social, esta postura presenta severas falencias estructurales. ¿Por qué? Porque la ilusión de las simetrías de la simetría de la información dice que el liberalismo asume entonces que el consumidor libremente ya está más por el producto agroecológico de comercio justo sin valor. Sin embargo, el neocapitalismo diluye el valor real mediante asimetría de información. Corporaciones tienen presupuestos multimillonarios para el marketing, confundiendo al consumidor y desplazando lógicamente las verdaderas redes locales de sistemas participativos de garantía que no pueden copiar campañas masivas de comunicación. Entonces, lo que se está produciendo es una mercantilización de la confianza y la producción de los pequeños productores, de medianos productores. Cuando al exigir que la validez de un producto depende de una historia privada pagada en dólares o negros. El libre mercado conviene convertir un atributo social, que es la confianza comunitaria con la tierra, en una mercancía de lujo. El productor entonces que no puede pagar la certificación ya es expulsado al mercado común, donde compite entonces en condiciones de absoluta desventaja, ni siquiera llega a competir. ¿Por qué? Porque contra el agronegocio subsidiado concentrado es muy dificilísimo, ¿sí? Por la simetría económica que se tiene. Entonces se hace un reduccionismo del valor desde el crédito oficial o desde un enfoque libertario radical. El único indicador válido es el precio monetario del cambio, al desmantelar las políticas de fomento a los sistemas participativos de garantía bajo la premisa entonces de la eficiencia fiscal. El Estado ignora todas las externalidades positivas que estos sistemas generan, como ser la arraigo rural, la preservación de la biodiversidad, la salud pública, la mitigación del cambio climático. El costo de destruir el tejido productivo se externaliza entonces a la sociedad, donde la ganancia de la desregulación se concentra en los actores logísticos y comerciales. Entonces podemos analizar a nivel nacional esta confrontación con la realidad de las economías nacionales argentinas. Cuando las teorías de la regulación fueron apuntadas sobre los fondos de la objetivo de la cruz, esto colisiona con las realidades estructurales históricas y también las características propias de cada región, de cada país y de cada zona. Entonces las economías regionales no operan en un vacío de competencia perfecta, porque están fuertemente condicionadas por la distancia, la concentración de la tierra, las asimetrías cambiarias, muchas veces también acompañadas por condiciones climáticas que no acompañan el desarrollo de los cultivos y se van acercando en ciertas deficiencias en las cuales muchas veces los factores y recursos de para restaurar las condiciones climáticas que se nos dan. Cuando empezamos a analizar la certificación orgánica nacional en la revisión de ceniza, empezamos a relacionar con varios autores. Uno de los más importantes que es Kotler, sobre la marca de calidad externa de orgánico en Argentina, termina siendo una señal de confianza. Un dato clave es de que por ley nadie puede decir que su producto es ecológico, sino que su certificadora habilitada por el SENASA. Esto previene lo que se llama el engaño verde. Muchas veces también tenemos que mencionar lo que es importante el comercio justo. Esto es la respuesta a lo que muchas veces sucede como de la injusticia de los intermediarios. Pero estas son muchas veces productos de poco y al supermercado a lo mucho. Un precio justo garantiza un precio piso y un precio social para la conformación. Por ejemplo, una historia que me interesa desde las cooperativas básicas a nivel local, que se bien la Cervatera, que gracias a un premio y un reconocimiento puede lograr cualquier
abundancia para el pueblo, mejorar los caminos de acceso a las chacras, o mejorar los precios también al producto. Bueno, haciendo alusión a la ponencia, vemos entonces que los sistemas participativos de garantía, en cuanto a la situación local, nosotros para Colón, por ejemplo, de San Pedro, de Pozo Sur, de Nago de Irigoyen, pagar una certificación internacional es carísimo, inaccesible prácticamente. Por eso, en Misiones, vemos que el Ministerio del Agro impulsa el sistema participativo de garantías. Esto está, digamos, formalizado por la ley 8.68, que es una certificación de vecino a vecino. Entonces, si yo sé cómo produce mi vecino, mi colega, doña Elsa, ¿sí? Y nos invitamos mutuamente en la asistencia de las tres patas a la mesa de la que hablamos, o sea, mutuamente con el técnico del Ministerio del Agro y el consumidor de la feria, entonces se confían los productos. Y así pasamos de los sellos, el sello azul, que es una decisión, ¿sí? Y el sello verde es cuando ya es de la regla certificada, y hablamos de que es un producto agroecológico de emisiones, ¿sí? Que lo posiciona como un producto agroecológico, con condiciones de cero costo monetario, para el colono, con una certificación local, para los regionales, y que fomenta justamente la reclusión de los jóvenes y los saberes locales. Y analizando la situación de Argentina 2024, que son datos reales, se unen como mejor financiamiento, que exporta más de 3,4 millones de euros. Lo más interesante es que el consumo industrializado, como relativamente va creciendo notablemente. Es decir, que va buscando mercado y se va extendiendo. Lo que es emisiones, el oro verde, cuando analizamos desde marketing situado, es una característica propia de la provincia. Entonces, exportamos de la característica a mercados que pagan en dólares. En cuanto a lo que es el consumidor responsable, tendríamos que hacer la pregunta, o a mí me surge la pregunta de ¿por qué la gente compra o busca comprar agroecológico? Creo que esto ya lo tratamos en clase anterior, y nos dicen que el 60% lo hace por sabor. Saben que el veneno en el plato sale caro a largo plazo. Entonces, como estudios técnicos, nuestro marketing debe enfocarse en la salud y la vida, ¿sí? Hablamos también de consumir responsable, pero esto ya más a nivel internacional. Y comenzamos a hablar de los drivers de compra. ¿Qué son los drivers de compra? ¿Alguna vez lo he escuchado? Y si tenemos que hacer un análisis o responder, contextualizar lo que son los drivers de compra, son simplemente íconos o resortes que nos impulsan a comprar de manera efectiva o a elegir un producto de manera insustituible, diría, o de manera ineficiente hacia un determinado producto. ¿Por qué? Porque lo conozco por el logo, lo conozco por la marca, lo conozco por la calidad, lo conozco por el precio, ¿sí? O por la conveniencia del consumidor, y por la calidad del producto. También, así que, digamos que es fundamental el tema de la publicidad. La publicidad histórica, reconocida con un buen logo, con un buen marketing, nos ayuda a que se posicione con un resorte de compra. Entonces, esto nos va asegurando de que el consumidor que es responsable se fija en aspectos tan meticulosos, es decir, sin residuos, sin residuos de agroquímicos, estamos cuidando nuestra salud personal. O si estamos amparando o estamos protegiendo el cuidado del monte, estamos hablando de conciencia ambiental. O si estamos hablando de comercio directo entre colonos, comercio cercano, estamos apoyando a lo local. Esto es parte del ser el consumidor responsable en forma individual, también podemos hablar de una responsabilidad social empresarial en forma colectiva.
Ahora, tendríamos que hablar entonces de la estrategia para el mobiliario. En este inventario estratégico, si analizamos que estamos en una zona de frontera, tenemos una variedad de oportunidades de nuestra obligaciones, aprovechando los tiempos, que es una cuestión de los saltos, cuando los consumidores de los alimentos buscan productos artesanales argentinos, por ejemplo, Argentina, otros productos, el queso, por ejemplo. Entonces, usar estrategias de etiquetas que cuenten la historia de la bacteria, una de ellas, por ejemplo, puede ser la bacteria con símbolos, otras características que uno puede lograr una identificación interna de la región de la zona, aprovechando esas identidades de origen que se puedan analizar. Entonces, otro de las características que se emplea muchísimo también y que está instalado, digamos, en zonas fronterizas, inclusive en las escuelas, que ayudan a propagar muchísimo la idea de que el ícono, el resorte, marketing, sí, o el trailer, marketing, que es, por ejemplo, eventos que ya están muy consustanciados en la comunidad, sobre todo la comunidad binacional, como ser, por ejemplo, el caso de la fiesta juvenil, estamos en época prácticamente, entonces captura la demanda de los consumidores conscientes, Brasil, lo que es de la parte de San Miguel, la parte de Barracón, Dionisio se quebra mediante ferias para fronteras. Otra es, por ejemplo, otra de las estrategias, el uso y la propagación, digamos, de elementos que se consideran desechos o, digamos, si es el por ejemplo, de aserraderos, de la actividad de la mandioca, de la industria de la mandioca, producir de manera consciente, de manera responsable, inteligente, packaging para el mercado central, ¿sí? Prescindir y comenzar a usar materiales biodegradables que tienen un doble propósito, sea uso de eso que consideramos basura, que la basura es considerada errónea, ¿sí? Dándole una doble vida o una triple vida para que refuerce la identidad, porque justamente hay una cuando vemos estas fotos, en nuestras ferias, por ejemplo, el circuito corto, del productor al consumidor, es el marketing más honesto que existe. Casos como la cooperativa de la tuna, que demuestra que la unión se da fuerza y permite llegar a grandes mercados sin perder la identidad. Una de también que va logrando un desarrollo que ha triangulado con el área. Que hace muy poco fue certificada, la semana pasada fue certificada como productora de hierba mate orgánica. Entonces, es muy importante para posicionar, digamos, el producto local como regional y también con posibilidades de exportación. La gran parte del movimiento de la industria tiene también de comercialización como el comercio público en Buenos Aires, donde presenta las hierbas que tiene la certificación agroecológica y canaliza sus funciones en este tipo de mercado donde los consumidores van buscando las características del producto hacia el consumidor directo, tratando de sacar los intermediarios. También podemos posicionar y cierta anuncio la marca soberana, que es el logro nacional del UTT. Bueno, vamos entonces a lo que hacer esa reflexión, ¿no es cierto?, de que el comercio justo entonces el mercado, que es una acto de justicia económica, lógicamente que reconoce el valor del trabajo y vamos a volver un poquito a hacer el análisis entonces de lo que es el sistema representativo en la Argentina, pero desde otra óptica, ¿sí? Vamos
hablar entonces del problema de la tercera parte de los certificados internacionales, teniendo a disposición la Ley Nacional 95-127 de certificación orgánica, que es la que está avalada a nivel nacional a través del organismo institucional que se nace. ¿Sí? Hablamos entonces en este caso de que hay una exclusión financiera, una burocracia distante y una incompatibilidad social. ¿Por qué? La exclusión financiera, ya que está diseñada con una lógica simplemente transportadora y esa certificación puede ser auditada por una embajada prácticamente técnico perteneciente a un certificador internacional contratado que hay que pagarlo en dólares. Tenemos entonces, a ver, Alicia, Entonces, para entender por qué surge el sistema participativo, analizamos el modelo docente en la Argentina. Entonces, en la ley 25-127 va a regular por lo que se conoce como participación de tercera parte. Entonces, ¿cómo funciona? Una empresa privada externa al Estatuto de Autonomía, una empresa pública, para constatar que se cumplan estas. Entonces, tenemos estos tres problemas grandes que mencionan Marcelo, que son los costos económicos, luego tenemos el proceso burocrático definitivo. Entonces, donde el auditor no intercambia saberes, tenemos los gastos que se adicionan, y tercero, que puede ser dado a una lógica a los exportadores, que está pensada para que el barco cargue la mañana, llegue a los europeos y no para defender la lechuga, como el suelo de la pieza. El pequeño productor que es destinado a su propio derecho por el plástico. Entonces, vamos analizando que frente a esta exclusión en los sistemas participativos, es respaldar por redes y plataformas como la Informal y el RAEN, que es una red a nivel de Latinoamérica, hoy se promueve todo el sistema democrático y hoy uno ve conocemos también que funciona dentro de lo que es el programa criminal. La garantía de necesariamente salud ecológico ya no depende de la empresa transnacional, sino también de la participación activa de la comunidad. Entonces, un sistema de participación garantía es una construcción social donde se sustituye el contrato comercial frío por el capital social y la confianza comunitaria. Se certifica la producción a través de las redes de cercanía, donde el control no es un acto burocrático, sino un ejercicio de control social y de responsabilidad compartida entre quienes producen y también entre quienes consumen. Esto también está importante. Bueno, tenemos entonces los pilares fundamentales del sistema participativo de garantías, que es justamente la participación democrática desde las bases, ¿sí? Y intervienen prácticamente tres grandes núcleos, que es la comunidad, ¿sí? Encarnada en cada uno de los productores, es la parte técnica académica y el Estado, ¿sí? Quien acompaña en el caminar, ¿sí? En la confianza que se debe brindar, eh, constituyendo también esa confianza otro de los pilares fundamentales. Decíamos también que en este sistema participativo de garantías no es solamente auditar o simplemente decir está bien, vamos a determinar procesos, sino que es
Un aprendizaje es el caminar la chacra en compañía, digamos, de vecinos, vecinos, en compañía de técnicos, funcionarios, representantes del Estado, justamente para hermanar aprendizajes digamos, liberar conocimiento. Entonces, hay otro pilar también, que es la horizontalidad, y no hay digamos, alguien más que el otro, sino que se aprende juntos y se certifica juntos, ¿sí? Se da un voto de confianza en quien realmente está haciendo las cosas, el trabajo bien hecho. Hablamos entonces ahí de los pilares fundamentales, que son la participación, la razón compartida, la transferencia, la transferencia de conocimientos, que es el aprendizaje democrático, la transparencia, ¿sí? La confianza que se está transmitiendo a través de un trabajo bien hecho. Hablamos entonces, esa transparencia es un sistema participativo de garantía, en donde los cuadernos de campo, los productores y las actas del comité evaluador están abiertos al público, ¿sí? Están abiertos como comunidad, están abiertos como feria, están abiertos propiedades del Estado. Cualquiera puede verificar cómo se produce, lo que genera una barrera de costos irremediable contra el fraude real. Hablamos entonces de estos pilares donde se la confianza, el pegamento social, que es lo que presume la honestidad del productor, y se lo respalda con el acompañamiento colectivo. La horizontalidad, decíamos que es la que rompe con la jerarquía del experto, del luz, del paro magistral, que viene a dar cátedra, es la voz de la compañera productora que cuida la semilla, que tiene exactamente el mismo peso político y decisorio que la del técnico, del veterinario, del funcionario municipal, y por lo tanto el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entre aprendizaje, de donde las visitas a los predios no son simplemente rellenar un casillero y cobrar una tasa, un timbrado, un sello, ¿sí? Son talleres vivos de cosas que se comparten. Cómo hacer un biofertilizante, cómo manejar una plaga de hormigas de manera natural, o cómo conservar el agua en tiempos de sequía. Vamos a la última, creo que es la última policía. No. ¿Qué es la estructura operativa en cuanto a lo que es la herramienta de gestión? Entonces, ¿cómo se implementa el sistema participativo de garantía del territorio? Para que podemos decir, a ver, para que un sistema participativo de garantía sea riguroso y respetado, debe dotarse entonces de herramientas metodológicas autogestivas. Identificamos en esto, en la implementación, 4 herramientas claves. A ver, a saber, como quien diría, ¿no? Que es la norma o estándar local, que es el protocolo, o sea, el documento escrito colectivamente que mismo, que se permite y que no se permite, o sea, que se prohíbe, ¿sí? O sea, es un protocolo de coevaluación, que es la planilla de campo que guía la mirada durante la visita previa, registrando la salud del suelo y de los testigos. Después tenemos el comité de garantía o dictaminador, que es un grupo mixto y rotativo. ¿Qué es lo que hace? Este grupo revisa las planillas de las visitas y otorga el aval comunitario en cada uno de los recorridos de chacra o de comunicación. Y después tenemos un mecanismo importantísimo que es el de apelación y sanción gradual. Si un productor comete un error de envío del sistema, no lo expulsa. Se diseña un plan de transición y mejora acompañada. El objetivo, entonces, recuperar al productor para la agroecología. No es un sistema de descarte. No tenemos que dejar solo al vecino y compañero, sino sumarlo a esta lucha que es el sistema participativo de garantías para tener una comunidad y una región sana, ¿sí? Invitándolo y explicándole, sensibilizando y concientizándolo. En cuanto a lo que es la evaluación comparativa de modelos, tenemos que hablar de estos dos modelos,
que es el sistema participativo de garantía, que está muy bancado y apoyado por la agricultura familiar. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de Misiones, con un infundismo porcentual muy elevado, que prácticamente el 80%, está dejando una tercera parte del 20% de grandes emprendimientos o grandes productores que responden a capitales concentrados multinacionales. ¿Sí? Tenemos una de las ventajas que tiene el sistema participativo de garantía, que es el costo, cero, los certificantes de los vecinos. Y después tenemos el tema de la transparencia y la comunidad, ¿sí? Una comunidad organizada, una comunidad que tiene la misma visión compartida, que se certifica de la misma manera, no con amiguismo, sino con la popa, ¿sí? Los alimentos sanos, los alimentos con buenas prácticas agroalimentarias. Entonces, nos está dando ese voto de confianza. En donde la certificación participativa nos está diciendo que superará justamente al modelo de tercera parte convencional, detalles y de la dinámica. Entonces, por ejemplo, con el desafío de la Argentina, podemos analizar que el caso de los sistemas participativos de los cuellos de botella, cuando se hace un análisis diagnóstico de la realidad argentina, desde el año 2004, los sistemas participativos van creciendo, se van desarrollando, pero diferentes modelos, formas de organización de los problemas locales se fueron avanzando, pero sin embargo se van enfrentando distintos desafíos en la ausencia de marcos normativos nacionales que sean unificados. En el año 2018, por ejemplo, se iba avanzando con los sistemas eh, a nivel nacional, pero a nivel de municipios faltaban que apoyaran los sistemas participativos. Semantra, por ejemplo, no daba la cabeza el tránsito interprovincial de estos productos con tema participativo. Otro problema es el desgaste del tiempo militante. Coordinar las visitas, trasladarse entre chacras, asistir a asambleas, requiere un costo adicional, un costo operativo, un esfuerzo enorme que muchas veces recae en los voluntarios sobre técnicos y productores. Lo otro, la otra dificultad es la baja participación histórica de los consumidores en las etapas de auditoría social, que eran como tal vez relegado los meros compradores de Facebook. Bueno, es bastante los que tienen un consumidor que tiene más reconocimiento del tema de la calidad, de la calidad de los alimentos, sí, no con la y reflexión de acuerdo a los tipos de consumo. Entonces, cuando vamos haciendo un análisis más contundente, podemos analizar que los sistemas de participación en Argentina no son solamente prácticas comerciales alternativas, sino que van analizando ciertas cuestiones políticas